¿Cuál es el estatuto, cuál es la situación de un partido reformista que en términos electorales le va bien y que evidentemente que este proceso de alianza con el PRM le convino? Usted mismo ha dicho la cantidad de espacio municipal y congresual que obtuvo. ¿Cuál es la situación de los reformistas que se quedaron en el gobierno y cuál es la situación del Partido Reformista respecto a esos reformistas? Eso es un punto que para mí, con mucho respeto, porque tengo amigos que no pongo en el mismo canasto, ¿verdad? La situación política y la amistad. Yo creo que en el caso de los que apoyaron al gobierno, ellos ganaron. Lo que tienen es que seguir su posición y dejar que nosotros sigamos trabajando y consolidando el partido. Aquellos que quieran hacer política junto a nosotros, yo creo que los partidos lo que hacen es atraer personas, darles tareas, ponerse a trabajar en ello y consolidar alguna propuesta. Lo que sí yo estoy plenamente decidido, sea quien sea la persona, que haya estado, que no haya estado, es que el partido tiene que tomar su identidad y hacer su propuesta. Nosotros no podemos seguir siendo de ninguna manera un partido que lo que piense es estar con un pastel del Estado. Que los partidos están hechos para ir al gobierno. No, pero no es para ir individualmente al gobierno. Usted y su familia, o para usted administrar unos fondos públicos, ya sea desde el partido o desde el gobierno. Yo creo que tenemos suficiente tiempo, porque son 4 años, para comenzar a consolidar nuestra fuerza, a preparar nuestra propuesta, a estar pendiente de nuestras estructuras, de rearmarla, ¿verdad? Y bueno, y ser un partido de opción. Si no, yo lo que creo que el Partido Reformista va a ir desapareciendo, como lo mismo que ha pasado con el PRD y como lo mismo que ha pasado con otros partidos que, aunque la partidocracia aquí es muy fuerte y se acaba de contactar ahora que los partidos minoritarios, teniendo propuestas de algún tipo, quedaron con poca votación, pero si no tenemos y no vendemos, no le damos la esperanza a que la gente entienda, sienta y crea que nosotros queremos llegar al poder, lo que va a hacer siempre es un partido pequeño. El ejercicio de la política tiene sus veleidades, su melao, su néctar, muy característico de los grandes liderazgos. Por ejemplo, el doctor Balaguer pudo sortear la situación del distrito con Fello Suberví siendo síndico, un trabajo mancomunado de la sindicatura con la vinculación del Poder Ejecutivo que lo auxilió y salió relativamente bien. ¿Tú crees que le resulte difícil al presidente Medina atraerse al señor David Collado y trabajar en beneficio de la capital? Porque David Collado no tiene un ejercicio de vida política partidaria, viene de un partido nuevo, no ha tenido militancia. Ahora tiene la responsabilidad de buscarle trabajo a la gente con la cual él fue al proceso electoral. Franklin, mi posición en esto es pública e incluso en mis artículos la planteo. El último artículo del mes pasado en el periódico El Caribe habla de la asociación público-privada y yo hablo de buscar un acercamiento para solucionar los problemas del país. Inmediatamente pasen las elecciones y se definan todas las candidaturas con la revisión de todo lo que se tiene que hacer y que todo el mundo quede lo más conforme posible, lo que hay que pensar en trabajar. Y cuando se trabaja en beneficio de la solución de los problemas del país y en este caso de la ciudadanía del distrito, le van a reconocer el beneficio al síndico y bueno, y al presidente también, si es el caso de trabajar juntos. Pero ¿de quién depende en cierta medida el presupuesto? ¿Quién hace el presupuesto con una mayoría en el Congreso? Lo hace el Poder Ejecutivo. O sea que de entrada no puede ser, aquí tenemos una representación y vamos en contra tuya. Yo creo que aquí tenemos una representación. Vamos a respetar la ley del Distrito Nacional y de los ayuntamientos. Vamos a respetar la ley que es nuestra, casualmente, 170-07 del presupuesto participativo, para ver qué quiere la gente y en qué se va a invertir el dinero. Vamos a trabajar el distrito porque es la capital y aquí está la ciudad primada de América y los 10 millones de turistas que quiere el Ejecutivo que vengan van a venir a la zona colonial y además hay que solucionar el tráfico y bajar la violencia. Son cosas que hay que hacer juntas. Entonces yo lo que creo es que David tiene la suficiente madurez, porque esa fue la propuesta que él hizo, de pensar en cómo nosotros resolvemos los problemas de la ciudad. Pero ¿qué garantiza que las cosas vayan a ser diferentes? Por ejemplo, hay modificaciones importantes que requieren que el Congreso participe. El Congreso no va a ser tan diferente en composición a lo que tenemos actualmente. ¿Qué garantiza que ahora las cosas van a ser diferentes?
tenemos una ley de partidos políticos que todo el que se sienta ahí está de acuerdo en que tenemos que hacer una ley de partidos que garantice la equidad y todo lo que sabemos. Pero el Congreso no va a ser muy diferente a lo que tenemos. Bueno, es que lo que sí tenemos que hacer es empujar, trabajar, reclamar, pedirle al ciudadano que participe, decirle al ciudadano lo que está pasando para que se dé cuenta y al final, cuando vengan las otras elecciones, también pase factura si es el caso. Lo que no podemos es dejarnos de brazos cruzados. Aquí hablamos de la ley de partidos políticos. No, el Partido Reformista, Liceló Marte de Barrio fue la que sometió la primera propuesta de ley. El Partido Reformista, siendo minoritario en el Congreso en las últimas legislaturas y las últimas elecciones, ha mantenido una posición, pero la mayoría la tiene el PLD y el PRD en su momento. Ellos son responsables y el país tiene que verlo. Y yo creo que ya el país no aguanta más sin una ley de partidos políticos. Y en esto hasta los organismos internacionales lo han reclamado. Pero a Entonces, veces, pero ellos pueden tener su mayoría. Tito, si hay no ley... quieren aprobar una ley de armas, un código penal nuevo, la ley de partidos políticos y tantas cosas que están sobre el tapete y están listas, entonces al PLD que hay que reclamarse. Pero no pasa nada. O sea, el término es que todavía el PLD ni ninguna otra organización política, porque tú tienes el caso del PRD cuando tenía el control del Congreso, ha sido penalizado por no trabajar en el Congreso en favor de cuáles son sus obligaciones. En el caso del PLD, que ha guardado la forma más que el PRD de su momento, el PLD lo que hace es que aprueba una ley que no sirve para nada, como el último proyecto de ley de partido político, que era una ley para decir que la habían aprobado, pero que no cambiaba nada. Pero es que tenemos que ver, y por eso le digo, hay que participar, y ustedes que son comunicadores, dejarle saber al pueblo qué pasa. Porque en el 78, para no irnos muy lejos, el Partido Reformista tenía todos los senadores, el gobierno y todos los poderes. Claro, eran otro tipo de gente, donde lo principal, o una parte, era su moral, no era ir a buscar dinero. Ojo, eso está ahí. Pero tuvieron que entregar el poder. Hipólito tenía 29 senadores, perdió el poder, perdió la mayoría. Leonel en su momento tenía la mayoría, la perdió. Y entonces yo lo que creo es que aquí la consecuencia en cuanto al Congreso es cuando se van a las elecciones y la ciudadanía tiene que decidir en su momento votar por otro. Esa tiene que ser la consecuencia. Pero no vota por el trabajo congresual. Lamentablemente hay un clientelismo. No vota por el trabajo congresual, vota por el clientelismo. Franklin le va a decir a usted que el chino fue el más votado. O usted tiene el caso de Cristina Lizardo, que también resultó con un enorme caudal de votos y no ha presentado un solo proyecto de ley. O el caso del mismo Félix Bautista. O sea, aquí el trabajo congresual no está asociado al resultado electoral de cada uno de los congresistas. Yo la felicito que usted se dé cuenta de ello, porque son retos que tenemos por delante. Por ejemplo, a nosotros una caja de muertos, agua que no tienen, las pelotas de basquetbol, el tablero de basquetbol, una franela, son cosas que debería de funcionar el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Deporte, las infraestructuras, ya sea de educación, debería de funcionar. Y yo creo que esos son los retos que tenemos por delante. El presidente Medina dijo en voz alta para que se escuchara que votaran en la boleta del PLD porque él necesitaba su Congreso. ¿Este va a ser el Congreso de Danilo? Bueno, yo creo que es el Congreso del PLD, el anterior lo fue de alguna manera y no fue por la elección, se transformó la Constitución. Ojalá que esto no sea una llamada a que dentro de 4 años se modifique otra cosa, ¿verdad? Porque sea su Congreso, no el de Lionel o no el de la oposición. Yo creo que debe ser el Congreso del país. Yo creo que debe de ser, aunque hay un reflejo de política y por eso participamos en política, hay lineamiento político de partido y tienen su mayoría, bueno, le toca a ellos tener esa mayoría y sacar de ahí, pero tiene que ser lo que al país le convenga también. ¿Usted tiene la aprehensión de que el presidente Medina vuelva a modificar la Constitución? Yo no quisiera decir que no, ¿verdad? Pero lo que sí yo creo es que estamos cerrando un capítulo de nuestra historia. En este momento los partidos tradicionales dejan de tener la presencia de los grandes líderes, ahora es que termina. Fíjese que ya no fue sobre la figura de Juan Bosch, ya ha sido más el PLD. Nosotros tampoco es sobre la figura, que debería ser más en el caso de nosotros, de la obra de los gobiernos reformistas y Balaguer.
Y lo de Peña, ya el pobre lo han dividido como en 30 pedazos, ya no es tanto lo que pueden, porque lo llevan 3 o 4 diferentes. Pero además de eso, por ejemplo, Agripino, que es el gran mediador, sale, el cardenal ni siquiera se menciona, los grandes empresarios que también participaban y daban su opinión o hacían una carta o se juntaban y llamaban, son otras caras, son otros momentos. El presidente tiene que entender eso, que él va a tener la oportunidad de ser el que dé paso a una nueva generación, a un eslabón de esa cadena que debe de fortalecer la democracia. Entonces vamos a apostar a la sensatez, vamos a apostar a que entre todos juntos podemos fortalecer un sistema que vaya a reducir la delincuencia, que vaya a crear más empleo, que vaya a resolver el problema de energía eléctrica, que nosotros podamos convertirnos en un país de servicio para que de verdad por nuestros recursos naturales vengan más turistas, que sigan viniendo más cruceros. Yo quisiera que nuestro país fuera industrial, pero no también, de servicio. Pero es la realidad, nosotros tenemos dos cosas, lo ideal y lo real. Okay. Y tenemos que partir de lo real para llegar a lo ideal. Hay partidos que han hecho alianzas con otros, con el gobierno precisamente, hablando de una concertación nacional, de un gobierno de coalición nacional. ¿Es coalición los ministerios? No, yo creo que debería de ser la gobernabilidad, donde los partidos puedan aportar a que la cosa funcione. Al PLD hay que dejarlo que ellos gobiernen, que sea su gobierno. Y si hay alguna participación, no puede ser una dádiva para una persona en lo personal, tiene que ser por una propuesta. Cuando el Partido Reformista llegaba al poder, yo me acuerdo en el 86, fue mi primera experiencia cuando llegamos, y yo estaba desde el 81 en el partido. Y secretario de Educación, Norberto Quesada. ¿Y quién es este señor? ¿De dónde sale este señor? Yo nunca lo he visto en el partido, ni lo he oído mencionar. Ah, no, que la Iglesia Católica a través de la Pucamaima, o no es un buen referente de educación. Balaguer tuvo Balaguer le dio en una turismo. cuota. ¿Ah? Balaguer tuvo a Ángel Miolán en turismo, que era un PRDista de los fundadores del partido. Y fue el padre del turismo. Sí. ¿Cómo no darle un espacio? Pero nosotros nunca hemos visto que sea para que Ángel Miolán se juramentara en el Partido Reformista. Ni se lo proponía Balaguer, ni se lo aceptaba Ángel Miolán. Sí. ¿Verdad? O a Norberto Quesada, más nunca lo vimos en el Partido Reformista como... Entonces, tenemos que pensar en cómo nosotros aportamos a solucionar los problemas y a posicionarnos porque hemos sido parte de la solución del problema, no porque hemos atacado la solución porque otro la plantea. Tú hablabas hace solo unos momentos de que ya, y en esta campaña se ha visto así, ya el PLD no evoca la figura de profesor Juan Bosch, ya el Partido Reformista no evoca la figura de Joaquín Balaguer. El partido, por donde se ha desmembrado el Partido Revolucionario Dominicano, no habla tanto de Peña Gómez. El sector empresarial ya no tiene una posición como la tenía. El hecho de que no haya referentes en los partidos políticos, el hecho de que no haya una clase empresarial que esté presionando todo el tiempo como se veía anteriormente, de que veamos una muy poca articulación social, ¿no hace que la República Dominicana, en cuanto a su dirigencia partidaria, vaya manga por hombro? No, lo que causa es una renovación, no es manga por hombro. Por ejemplo, nosotros tenemos liderazgos que van emergiendo, que toman posiciones y que tienen que llegar. Los compañeros nuestros ya tienen 50 y 52 años, no somos muchachos. Ya tenemos que tomar responsabilidades. Ya tenemos que actuar pensando no solamente en nosotros tener una posición. Nosotros tenemos hijos. El mayor mío tiene 22 años. Ya trabaja. Ya es pronto es independiente, ¿verdad? Tengo una hija y otro menor de 20 años. La hembra estudia Derecho y pronto estará en los tribunales. O sea, tenemos otro tipo de responsabilidades. Nosotros no podemos estar vendiendo figuras o ideas que ya no están con nosotros. Quisiéramos que estén con nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión y la participación. Si hay algo Entonces tenemos que hacer propuestas y tenemos que, con nuestra acción, dejar huellas de qué queremos hacer. Si hay algo bueno de este proceso es la incorporación de gente joven. A eso me refiero. Sí, siempre hay una renovación. Eso es innegable. Siempre hay una renovación y una participación nueva. Pero también hay una especie de factor de herencia en el que en esta campaña había mucha gente que no ha hablado nunca en ningún sector de la capital y eran candidatas a posiciones electivas. Ese es relevo de los que están por gente que no ha hecho actividad partidaria
beneficia al Congreso? Bueno, hablábamos hace un rato, quiénes son los candidatos, cómo se arrastran, o sea, qué le exigen, si se toman en cuenta por la propuesta. Y en eso, por ejemplo, nosotros quisimos hacer una campaña y, si me permiten, invito a los televidentes que busquen en nuestra página Facebook Ito Bisonó o en el Twitter Ito Bisonó para que vean nuestras rendiciones de cuentas, nuestro testimonio, lo que hemos hecho 10 años, 14 años atrás, no ahora porque pudiera alguien tener la oportunidad de apoyarte y tú bombardear la televisión con un anuncio cada 5 minutos. Yo creo que el elector tiene que empoderarse. Aquí tenemos que buscar la manera de separar, en el caso de los diputados, la elección de ese voto preferencial con el arrastre del senador y que el elector pueda marcar al diputado que vea trabajando en el Congreso y al diputado que vea en su comunidad, dándole continuidad a la propuesta que hizo. Pero esos son procesos. Cada pueblo se dice que tiene los políticos que se merece. Y desde la antigüedad, Platón, Aristóteles, ¿qué decía? Bueno, si le dejamos y criticamos la política a los políticos porque es mala, tendremos entonces malos políticos gobernándonos. Tenemos que participar y tenemos que exigir y tenemos que buscar, además de la exigencia de la rendición de cuentas, que haya penalidades para el que no haga lo que tiene que hacer. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Ito, por haber estado con nosotros en esta mañana. A ustedes por la oportunidad.